Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a su programa Descubriendo Últimos Secretos, un tema que vamos a tener ahora es muy interesante. Vamos a hablar ahora de el verdadero israelita. Sabe que hay una idea acerca de los israelitas. Se piensa que los israelitas siguen siendo una nación de la promesa y que esa promesa no la han perdido y que ellos siguen siendo israelitas. Digamos, en el plan de Dios, ellos siguen siendo el pueblo de la promesa. Y bueno, hay muchas ideas acerca de este punto, pero hoy lo vamos a ver a través de las escrituras. ¿Quién es el verdadero israelita? Oigan, ¿quién es en realidad el verdadero israelita? En el libro de Juan, capítulo 1, Jesucristo dijo algo muy interesante cuando se acercaba a alguien que llamó uno que se llamaba Felipe. Entonces este llamó en el versículo Juan 1:47, dice así. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael, dice que se le acercaba, dijo de él, aquí, note bien, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Natanael se acercaba, Jesús dijo, aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esta frase nos tiene que llevar a pensar para poder entrar en detalle acerca de las escrituras, porque dice aquí un verdadero israelita. Si un verdadero israelita significa que habían unos israelitas que no eran verdaderos israelitas, porque ahí sí se había encontrado con él uno que era de verdad israelita. Pero hoy vamos a analizar entonces acerca del verdadero israelita, porque algunos piensan que Israel se va a salvar aunque no cree en Cristo solo por ser nación de Israel, porque antes fue el pueblo de Dios y que por eso se va a salvar aunque no cree en Cristo Jesús. Pero hoy vamos a ver a través de las escrituras el verdadero israelita, que la Biblia prueba que sí hay un verdadero israelita, pero vamos a ver quién es. En el libro de Gálatas, capítulo 3, y en el versículo 28, note bien lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 3, y el versículo 28, el apóstol Pablo hace una aclaración muy interesante acerca de este punto. Gálatas 3 y el versículo 28 dice así. No hay judío ni griego, note bien, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, con respecto a la promesa, con respecto a la salvación, todos somos unos en Cristo Jesús. Claro que digamos, el hombre y la mujer tienen sus privilegios en el ministerio de Cristo, pero en respecto a salvación, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Porque dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y heredero según la promesa. Si vosotros somos de Cristo, dice que somos linaje de Abraham según la promesa. Entonces, aquel que está en Cristo Jesús, aquel que cree en Cristo Jesús, este es un verdadero descendiente de Abraham. Este es un verdadero israelita. Lo vamos a ir notando a través de la Biblia. Ahora, entonces quiere decir que el verdadero israelita es aquel que cree en Cristo Jesús, porque ya no hay judío, no hay griego,
El griego era un gentil porque el griego no es israelita. Entonces estamos hablando de que el griego era un gentil y que no había que esclavos, los esclavos prácticamente llegaban a ser esclavos en el pueblo de Israel por circunstancias económicas y que se llegaban a esclavizar para poder sobrevivir. Y también habían otros que eran libres, que tenían más posibilidad de vivir, y estos entonces prácticamente eran libres porque no estaban como esclavos. Sin embargo, Jesús dice, no, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 9 y el versículo 28, Romanos 9, capítulo 9, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Porque el Señor, dice Romanos 9, 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre toda la tierra con justicia y plenitud. Y dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor, dice, de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Es decir, el pueblo de Israel, Dios siempre le había dejado un remanente. El pueblo de hoy siempre ha quedado un remanente. En Israel siempre ha quedado un remanente. En todas las épocas ha quedado un remanente. Y ese remanente es el pueblo que es verdaderamente israelita. En el mismo capítulo, solo que en el versículo 6 y en el versículo 7, dice así el apóstol Pablo. Dice en el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Note bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Con razón Jesús dijo, cuando se acerca a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dice en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea que nosotros somos de la promesa. Todo aquel que forma parte del pueblo de la promesa, es un verdadero israelita, aunque no haya nacido en Israel. Quizás usted este tema lo va a hallar bastante raro, porque usted quizás este tema nunca lo ha escuchado, pero lo importante es que ahí está en la palabra de Dios. El verdadero israelita es aquel que forma parte de la fe de Cristo, es aquel que forma parte del pueblo de la promesa. Y el pueblo de la promesa incluye judíos y también gentiles, porque a Abraham se le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones. Ahí estaba la promesa para el pueblo gentil, y ahí estaba la promesa para el pueblo judío, es decir, los israelitas tenían esperanza, pero también los gentiles ya teníamos esperanza. Desde antes que Israel fuera organizado como nación, ya había promesa para los gentiles y había promesa para los judíos, sabiendo Dios que Israel iba a rechazar al Mesías. Ahora bien, entonces, en el libro de Romanos, capítulo 10, hay en el mismo libro, en el capítulo 10, y en el versículo 12 y el versículo 13, el apóstol Pablo hace otra aclaración muy importante. Dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos. No hay diferencia entre judíos y griegos. Note bien, qué interesante. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos,
los que le invocan. Ese Dios de misericordia, ese Dios que ama tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese Dios es el Señor de todos, de judíos y de griegos, y también de gentiles. Los que no somos de Grecia ni somos israelitas, Dios tiene misericordia también para con nosotros los gentiles. Y dice el versículo 13, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, note bien, que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí otra vez, vuelvo a repetir, se vuelve un verdadero israelita, porque no todos los que son descendientes de Abraham o los que son israelitas son realmente los que nacieron en Israel, los que nacen en Israel son verdaderos israelitas, sino aquellos que son de la fe en Jesús y de aquellos que son de la promesa. Note bien cómo dice Romanos 3:26, para que quedemos en claro lo que es lo de la fe en Jesús. 3:26 dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el que justifica a aquel que es de la fe en Jesús. Aquí está, hermanos, la diferencia, la gran diferencia para todos nosotros. Si somos de la fe en Jesús, prácticamente nosotros tenemos mucha esperanza y ahí nos convertimos en un verdadero israelita. Y eso es lo que deberíamos nosotros de tener, ese propósito de ser un verdadero israelita. Note bien, el libro de Hechos capítulo 10 y el versículo 34 hace una gran aclaración. 10 y el versículo 34 del libro de Romanos dice así, hermanos, 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dice, en verdad, dijo Pedro, comprendo que Dios no hace acepción de personas, o acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, es como decir que Israel, aunque no cree en Él, se va a salvar, no. Todos aquellos que son israelitas, que nacieron o han nacido en Israel, pero si no creen en Jesús, realmente no son de la promesa, no son del pueblo de la promesa y no son verdaderos israelitas. Ahora bien, en el versículo 35 dice más a continuación, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, de toda nación. Aquí, hermanos, este es el verdadero israelita. Y esto es lo que nosotros deberíamos de creer, en un verdadero israelita. Por eso Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita. Ahora bien, habiendo dicho esto, podemos notar nosotros que todo aquel que es de la fe de Jesús, todo aquel que cree en Jesús, este se constituye verdaderamente un verdadero israelita, uno que forma parte del pueblo de Dios. Ahora bien, en el libro de Gálatas capítulo 6, Gálatas 6 hace una aclaración, y a este Israel es que nosotros deberíamos de pertenecer. Gálatas 6 y el versículo 25 dice así. Gálatas 6 y el versículo, o más bien 15, hermanos, 15 y el versículo 16 dice así:
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Es decir, para Israel, para formar parte de Israel, los israelitas o los que nacían en Israel, aunque fueran extranjeros, pero que nacieran ahí en Israel, debían de ser circuncidados para ser ciudadanos israelitas. A lo contrario, no podían ser israelitas, seguían siendo extranjeros. Y yo creo que la norma sigue allí en Israel, que el que no es circuncidado no puede ser israelita. Ahora bien, pero dice en el 16, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A los que anden conforme a esta regla, dice, paz y misericordia al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Lo que dice en el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Ahora entonces, sea que nosotros seamos circuncidados o no seamos circuncidados, eso no tiene nada que ver con respecto a la salvación. Lo importante hoy es creer en Cristo Jesús y ahora usted se vuelve un verdadero israelita, un verdadero pueblo de Dios. Ahora dice entonces, paz al Israel y misericordia a ellos y al Israel de Dios. O sea que Dios tiene un Israel, un pueblo, Israel, verdadero Israel. Solo que este Israel de Dios, no es ese pueblo que está en el Medio Oriente. Este es otro Israel. No está ahí su ciudadanía. El apóstol Pablo dice la carta de los Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por supuesto, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. En el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 4, note bien, en el capítulo 4 hace Pablo otra aclaración muy importante. Y en el versículo 26, pero la Jerusalén de arriba, noten bien esto, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba. Cuando está hablando de la Jerusalén de arriba, está hablando de una Jerusalén celestial. Es decir, esta Jerusalén de arriba no es esa Jerusalén que está en el Medio Oriente. Esta es una Jerusalén celestial. A esta Jerusalén es que usted y yo debemos de pertenecer, a la Jerusalén celestial. Cuando usted pertenece a la Jerusalén de arriba, prácticamente usted tiene que ser israelita espiritual. Usted tiene que pertenecer a la Israel espiritual. Entonces es un verdadero israelita, porque no por ser descendiente de Abraham son todos hijos, ni por ser israelitas son todos israelitas, sino aquel que es de la fe en Jesucristo. En el libro de Hebreos dice bastante, o confirma bastante lo que estamos hablando en el libro de Hebreos, capítulo 12, y en el versículo 22, hace una gran aclaración aquí el apóstol Pablo, al que se le atribuye que escribió el libro a los Hebreos, o la carta a los Hebreos. Vosotros, en cambio, dice, os habéis acercado al monte de Sión. Sión es Israel, Sión es Jerusalén. Pero aquí no está hablando de Sión, de Jerusalén, la que está en el Medio Oriente, sino que está hablando de otra Sión, de otra Jerusalén. Está hablando de otro Israel. ¿Por qué digo que es de otro? Note bien lo que dice. Mas vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Ve que a esta Jerusalén es que usted debe de pertenecer, a esta Jerusalén es que yo debo de pertenecer, a la Jerusalén celestial. Cuando usted pertenece ahí a la Jerusalén celestial, usted está siendo un israelita, pero ya no Israel del Medio Oriente, sino Israel, dice aquí, la celestial, una Jerusalén celestial. Dice que a la compañía de millares
dice, de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están, dice, inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí entonces nosotros podemos entender que pertenecemos a un Israel espiritual, a una Jerusalén de arriba, a una Jerusalén celestial. Somos verdaderos israelitas cuando nosotros creemos en Cristo. El Israel, el que vive en Israel, el que nació en Israel, para que sea un verdadero israelita, tiene que creer en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y entonces será ciudadano de la Jerusalén de arriba, no de la Jerusalén terrenal. Será ciudadano de la patria celestial, el cual entonces formará parte del pueblo de la promesa. Gentiles, griegos, judíos, todos formamos un Israel de Dios. Formamos la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. Cuando entendemos este punto de un verdadero israelita, nosotros podemos entender de los 144,000. Se cree que los 144,000 son israelitas literales, tal así como los pronuncia el libro de Apocalipsis 7. Pero ya viéndolo desde un punto bíblico, no de teoría, nosotros encontramos que prácticamente no es así. 7, Apocalipsis 7 y el versículo 4 dice así: y vi el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Dice aquí, 144,000 de todas las tribus de Israel. Cuando nosotros vemos literalmente esto, cuando no lo estamos viendo desde una perspectiva espiritual, de una Israel espiritual, nosotros estamos pensando que está hablando acerca de la Israel terrenal. Lamentablemente no habla de la Israel terrenal. La Biblia está simbolizando la profecía, porque ya esto es escatología. La escatología está simbolizando al Israel de Dios, a la Jerusalén de arriba. Note bien cómo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14. El libro de Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Note bien, allá Apocalipsis 7, 4 está hablando de los 144,000 de las 12 tribus de Israel, pero acá ahora repito para que podamos entender. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender sino los 144,000. Dice 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, de entre los de la tierra. Ahora ya no dice de allá de Israel, ahora ya no dice de las 12 tribus, ahora dice de entre los de la tierra. O sea que aquí los 144,000 dice que salen de entre los de la tierra. Ya no son solo israelitas, porque está hablando del Israel espiritual. Y también si tratamos de identificar hoy en día las 12 tribus de Israel, prácticamente no se puede. Claro, usted va a decir, para Dios no hay nada imposible. Sí, para Dios no hay nada imposible, pero prácticamente Dios está hablando de un Israel espiritual. Ahora dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y note bien, y estos son los que los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y ahora se repite la palabra que se le dijo a Natanael:
He aquí un verdadero israelita en el cual no se halla engaño. Y ahora dice, en su boca no se ha hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice que son redimidos como primicia de entre los hombres. Y aquí ya no hablan de israelitas terrenales, del Israel terrenal del Medio Oriente. Está hablando de Israel espiritual, de la Jerusalén de arriba, de aquellos que forman parte del pueblo de la promesa. Hermanos, el verdadero israelita es aquel que forma parte de la fe en Cristo Jesús y forma parte de la promesa. Que Dios le bendiga.